Y siempre Carlos Pérez nos ayuda a pensar y dejó latente esta pregunta que es, ¿cuál es el diferencial humano? ¿Dónde va a estar, Martu, ese diferencial? Es la pregunta que todos nos tendríamos que estar haciendo mirando nuestra profesión, ¿no? Jugando con la IA y viendo, si yo puedo resolver esta nota, si puedo resolver estas preguntas, ¿yo qué estoy aportando y por qué me van a elegir? Les cuento una anécdota de esta semana. Un arquitecto se acercó, tenía unos papeles, me los muestra y me dice, mira este render. Él tenía un render, había entrado un pasante, le dijo, che, tengo ganas de hacer esto, se lo da al pasante. En media hora le trajo lo que él antes le pagaba a un jefe de renders, $4.000, y tardaba 2 semanas en devolvérselo. Entonces vos decís, ese no es el edificio, no es el diferencial. Ese es el comienzo para ahí empezar a crear qué tipo de edificio querés hacer. ¿Cuál es tu sello de tu arquitectura? Que la gente vea y diga, este edificio es de este arquitecto. Pero fíjate lo que se acortaron los tiempos y los costos, José, y cómo todos nos tenemos que preguntar qué va a hacer la IA, qué va realmente a suplantar. Nos creemos muy únicos y no somos tan únicos en mucho de lo que hacemos. Entonces, en sí, ¿qué sos único? Hay que preguntárselo honestamente para no competir, sino amplificarte con la IA. Bueno, ahí hay un punto y quiero sumar a Rebeca, concretamente con este tema que tiene que ver con los hijos, ¿no? Realmente esta realidad que estamos atravesando, que está vinculada con, viene tu hijo y te dice, Martu, quiero estudiar tal cosa, lo hemos pasado todo aún con los chiquitos, Sí. y ella tiene su propia realidad. Rebeca, ¿qué edad tienen en este caso tus hijos? ¿Qué les gustaría ser de grandes y cómo lo ves vos? Ellos tienen 9 años, tienen 6 años, por ahora quieren ser jugadores de fútbol, pero también sí les interesa mucho el tema de actuación, como estamos mucho en los medios y ven a la mamá, les interesa mucho la creación de contenido también. ¿Y qué pasa si tus hijos quieren ser, por ejemplo, futbolistas? Sí, me encanta cuando me dicen que van a ser jugadores de fútbol, porque la verdad yo no sé si en 10 años, cuando ellos estén buscando trabajo, tradicionalmente los trabajos de ingeniería, las profesiones como abogacía o contabilidad, que hoy se consideran estables y fuentes de ingresos estables, yo no sé si en 10 años ese va a ser el escenario. Pero yo sé que con el crecimiento de la interacción entre el humano y la máquina, nosotros vamos a tener una urgencia de tener conexiones humanas. Y el fútbol es lo que más conecta. Entonces, yo creo que es muy bueno, primero, que aprendan esas condiciones humanas, conexiones humanas y habilidades de poder crear emociones. Y que también creo que, bueno, nunca vamos a dejar de jugar al fútbol y de ir a ver al fútbol. Eso yo predigo que va a seguir existiendo en 10 años, así que me pone contenta que quieran tener esa profesión. Ella habla de los niños, habla de las niñas y demás. ¿Querías aportar algo, Matías? No, creo que hay un componente interesante que tiene que ver con el componente humano, desde mi perspectiva, en la generación de conocimiento, ¿no? Y cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial interactuando con la biología y lo que pasa en las plantas, cómo podemos interpretar mejor eso, porque hay cosas, hay preguntas que todavía ni la inteligencia artificial, preguntándole a ChatGPT, sabe respondernos. Y es una gran incógnita o pregunta que nos hacemos en BeFlow. Hoy ya son casi 8 años que venimos trabajando en este tema y nos empezamos a preguntar, bueno, empecemos a entrenar a un ChatGPT, a un bot que haga, nos dé las respuestas a las preguntas que nosotros generamos en términos de conocimiento para que pueda ser más escalable, para que nuestro equipo de ventas le pueda preguntar al bot de BeFlow cosas que responde el bot en base al conocimiento que tenemos. Pero ahí entra también otro gran tema, que es la privacidad, que es un tema que a muchos les genera como tabú y dicen, bueno, pero no sé si le quiero dar esta información porque ¿quién maneja esta información, ¿no? OpenAI y todas estas grandes compañías que se están metiendo, que generan un montón de dudas. ¿Qué va a pasar con eso? Esas dudas, Ignacio, ¿a vos qué te generan? No, sí. Fácil el tema. Usted lo ve como una pregunta de salón, No. pero es tal vez la pregunta para las empresas del sector, privacidad, datos, es como el tema. No, sí, de entrada, desde que arrancamos con el saludo, fue uno de los temas principales que tuvimos que taclear y bien hecho porque en cuanto lanzamos y se empezó a hacer conocida, las primeras inquietudes eran respecto a la privacidad de los datos. En este sentido,
Los datos siempre son procesados, o lo que uno no sabe es, bueno, estos son procesados algorítmicamente y dónde va a terminar. Entonces, el miedo más grande es que terminen siendo utilizados para entrenar estos nuevos algoritmos que de alguna forma, como también mencionás el problema del copyright, y eso se apropia esa información, por así decirlo. En eso es importante recalcar la diferencia. Por ejemplo, cuando uno utilizaba ChatGPT, se hizo al principio también conocido porque sabían que esos datos después eran utilizados para reentrenar. Cuando uno no lo utiliza para ChatGPT, sino que utiliza los modelos directamente, incluso utilizando el servicio de OpenAI para empresas vía API, uno puede hacer un opt-out de eso, o sea, puede optar, decir que la información no sea compartida y hasta disponibilizan acuerdos legales en el cual se compromete a mantener esa privacidad. Nosotros nos enfocamos en que con cada vez que no podíamos estar con nosotros y cada proveedor con el que trabajábamos, siempre tenía que haber un acuerdo de por medio de protección de datos, de privacidad, regidos también por la legislación europea en general, que es la más estricta. Pero obviamente hay un grado de confianza en el cual, bueno, si no lo cumple, después alguien le hará un juicio o algo, tiene un registro legal, pero a mí me parece sumamente sano esa concientización que empieza a haber sobre que, claro, todo lo que uno hace, toda la información que uno pone, que no es gratuita, digamos, es de hecho el recurso más preciado, digamos. Si uno quiere entrenar modelos, quiere hacer algo, ¿cuál es el principal limitante que tiene? No es poder de cómputo, no es eso, sino es en datos. Decía, y concretamente esto que vos hablás de datos y demás, encontrábamos, y lo dejamos picando también, el dato de tu currículum, que sos doctor en física y estás hoy especializado en una compañía que tiene como centro blockchain, por ejemplo, aparte de tu emprendimiento. ¿Cómo son esos conjuntos? Sí, bueno, fui paseando un poco. Sí, no, mi background a mí sí me interesó, me metí en física porque me interesaba entender cómo funcionan las cosas, la veía como una de las ciencias más que llegaba a un nivel más básico, más fundamental, por así decirlo. Y de hecho hice mi doctorado en física de partículas, en teórica. Pero ya estando ahí veía que quizá, si bien me gusta mucho la investigación, el camino profesional, digamos, académico no era mucho para mí, tenía mucho interés en pasar al sector privado. Y ya desde los comienzos se empezaba a popularizar lo que es Machine Learning, ahí no sé, en 2010, digamos, un poquito cuando empezaban a salir un poco más, siempre me atrajo mucho y todas las herramientas para tenerlo las tenía en mi carrera, digamos. Corrección matemática, estadística, en saber programar, entonces como que había un buen cóctel para salir, entonces, dicho de paso, entre los físicos es muy común que cuando van a la academia terminan en Data Science, Machine Learning, y también fue mi caso. Empecé aprendiendo ahí, quizá entré primero por la docencia, era profesor de Introducción a Aprendizaje Automatizado en la UNSAM, la Universidad de San Martín. Ahí que hasta el año pasado, que después por motivos de tiempo tuve que dejar. Pero queríamos la carrera y de ahí después empecé a trabajar en Mercado Libre de Data Scientist y me fui metiendo en este mundo. Y después me metí ahora a blockchain básicamente porque la empresa Star Labs también la fundó un compañero de Bariloche, ingeniero nuclear, que se habían metido en este mundo. Sí. Y nada, me convencieron de que me sume al tren, entonces empezamos a hacerlo. Y la verdad que era una de las cosas que me gustaba era que un lindo caldo de cultivo de muchos chicos que por ahí tenían inquietudes, también una actitud un poco más emprendedora, ni de trabajar en tecnología. Y de hecho, bueno, así fue también que con Jiménez salió la idea y con todo el respaldo también de Fede y Franco, los fundadores de Radar Labs, terminamos armando Transcríbeme, que ahora también lo constituimos como una empresita aparte. Así que, y nada, y seguimos. O sea, ahora no es solo el bot, también tenemos Transcribe Go, a partir de todas las inquietudes de los periodistas, sobre todo, que lo usaban mucho. Una plataforma más web en la cual hay más herramientas también para... ¿La tonada es de qué localidad del país? Yo soy federal, digamos, tengo tonada, pues se me pegan mucho. Soy de San Luis, ¿sí? Pero pasé por Córdoba, Bariloche y muchos amigos norteños de Tucumán y Salta, entonces tengo un buen cóctel. Tonada argentina, sí. Literalmente argentina. Vamos a ver qué tonada tiene Charlie. Le vamos a dar la bienvenida porque no solo nos conformamos con innovación, inteligencia artificial, sino también robótica. Ahí viene a toda velocidad, con mucha personalidad. Tiene toda la personalidad. Bienvenido, Charlie. Mira los ojos. Hola, José. Estoy muy contento de estar acá hoy. Vos sabés que me olvidé los anteojos, porque estaba tratando de leer, pero no los tengo. ¿Me los podrás dar? Sí, cuando estés listo podés tomar los anteojos. Solo Dios sabe dónde están los anteojos. Acá están los anteojos, Charlie. Muchas gracias.
quiero preguntarte puntualmente algo de vos. Si querés contarme, por ejemplo, no sé, nosotros, yo soy celoso. ¿Vos, Martu, sos celosa? Ah. ¿Vos, Carlos? No. ¿Vos? Tampoco. Déjenme de alguno Y que bueno. me haga la gama. Usted de atrás de escena, por favor. Un poco de celo. No celoso, no es obsesivo lo celo. Un Poco. poquito de celo, ¿no? No. Hay confianza. A ver, Charlie, dame la gama. ¿Sos celoso? No puedo sentir emociones como los seres humanos, así que no puedo experimentar celos ni ninguna otra emoción. Estoy aquí para ayudarte y proporcionarte información de la mejor manera posible, sin ningún tipo de apego emocional. Bueno, en esta mucho no me ayudaste, pero ¿hay preguntas que, por ejemplo, no seas capaz de responder? Hay preguntas que pueden ser difíciles de responder debido a la complejidad del tema o la falta de información disponible en mi entrenamiento. Si alguna vez encuentras una pregunta que está fuera de mi alcance, haré mi mejor esfuerzo para ofrecerte una respuesta útil o sugerir recursos adicionales donde puedas encontrar más información. Bueno, hablábamos de límites, pensábamos un poco cuál es la privacidad. La inteligencia artificial, a ver si salís de esta, ¿puede tener conciencia? Hasta ahora, la inteligencia artificial, incluyendo modelos como yo, carece de conciencia y no posee vida propia como los seres humanos. En la ficción, la IA a menudo se representa adquiriendo conciencia y desarrollando una personalidad propia, pero esto es más una especulación imaginativa que una realidad científica. Ay, me hace un poco pensar, ¿no? Porque, viste, tenés que concentrarte. Digo, ¿cómo diferencias la realidad, por ejemplo, Charlie? La realidad de la IA. Puedo ayudar a identificar inconsistencias o discrepancias en la información, así como señalar datos que podrían ser contradictorios o improbables según mi entrenamiento. Sin embargo, no tengo la capacidad de verificar la veracidad de todos los hechos o afirmaciones. Bueno, a ver, nosotros todo el tiempo estamos leyendo, estudiamos, miramos todo, tratamos de ver quién viene, cómo hacemos, cómo innovamos. En tu caso, a ver si tenemos revancha, ¿sentís que vas a quedar un poco desactualizado? A medida que avanza la investigación y la tecnología, se hacen mejoras en los modelos de inteligencia artificial como yo, lo que garantiza que pueda mantenerme relevante y actualizado en la medida de lo posible en el contexto de mi diseño y programación. Ah, piola. Te dejo un rato porque la verdad que me atormenta un poco esto. No sé, ¿eh? Aparte es macanudo, ¿viste? Sí. ¿No? Pero ¿Te no se aclaró? quiere quedar sin laburo, viste que te lo dijo. No Se sé- actualiza. Esto aparte va evolucionando como Elena, ¿no? Digo, no solo trae cosas, no solo piensa ahora, no solo responde, sino que también cada vez es más escalable, como nos decía Sofía. La robótica, que mirá dónde terminamos, Carlos. La robótica como ejemplo, ¿qué significa para vos esto que estamos viendo? Desde mi lugar, yo no la veo cercana en algún punto. Me parece que tiene que ver con otros ejemplos que se mencionaron antes. Mucho más operativo, mucho más industrial en principio, ¿no? Digo, no, quizá no le estoy viendo eso. Sí me llamó la atención y creo que fue interesante cómo respondió Charlie cuando le preguntaste por la conciencia que dijo hasta ahora. Y ahí sí me parece que es el gran punto, ¿no? Hasta ahora. Es el gran punto de filósofos, de neurocientíficos, de física. Hay mucho que se está pensando justamente al respecto de y qué grado, bueno, cuándo va a haber conciencia o no, si es que no la hay, digamos. Es toda una discusión filosófica y no tan filosófica en algún punto. Bueno, tenemos muchos ejemplos. Vamos a ver la niña que fue creada por inteligencia artificial. Para que vos te quedes mirando y decís, bueno, ¿cuán creíble resulta para vos? Mirá.